Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a Tangente Podcast. Yo estoy muy emocionado de estar acá. Hace más de un mes que no vengo y hoy tengo la oportunidad de venir a hablar de un tema que quizás va a ser un poco controversial. Ustedes ya habrán visto el título de nuestro episodio de hoy y sabrán más o menos de qué vamos a hablar. Eh, es un tema, creo yo, que es súper actual. Sabrán ustedes que hoy tenemos un programa cultural eh, y dentro de nuestra identidad cultural hay cosas que nos forman, incluso aunque no estemos conscientes de ellos. Yo creo que la música es una de esas cosas que nos van formando. Y a las generaciones más jóvenes nos ha estado formando un género musical súper nuevo, que habrá nacido quizás después de la segunda mitad de los 2010, o sea, en esa década, que son los corridos tumbados. Ustedes seguramente los habrán escuchado y a muchos de ustedes quizás no les gusten los corridos tumbados. Hoy queremos hablar de los corridos tumbados no para hacer que les gusten, sino para ayudarnos mutuamente a entender cuál es el contexto histórico, social y cultural en el que se forman y sobre todo cuál ha sido el impacto cultural que han tenido y por qué han sido tan importantes y por qué son tan populares. Para hablar de este tema, hoy invité a Paulina Santizo. Paulina es licenciada en Relaciones Internacionales y ha trabajado en temas de migración y desplazamiento, pero sobre todo es una gran fan de los corridos tumbados y aún por encima de eso es muy amiga mía, así que estoy muy contento de compartir con ella el micrófono hoy. Así que bienvenida, Pau. Gracias. ¿Cuánto fue? Un par de meses estuve acá hablando de Taylor Swift, así que vamos a hablar del otro lado completamente del espectro musical de nuestros gustos, los corridos tumbados. Sí, es gracioso porque la última vez, el último tema también fue sobre música, fue otro cultural pues que disfrutamos bastante hacer. El de hoy quizás tiene mucho más que ver con un contexto cercano al nuestro, me atrevería a decir, con un contexto de violencia, que es el contexto en el que surgen los corridos tumbados. Hay un video sumamente interesante que narra Natanael Cano en el que cuenta la historia de los corridos tumbados. Yo les sugiero que lo busquen como introducción si lo pueden ver. Yo en realidad no escuchaba corridos tumbados hasta que vi este video. Natanael Cano, para quienes no lo conocen, es uno de los cantantes más populares, quizá el pionero, no sé si coincide conmigo, el pionero de los corridos tumbados. Y él narra en este video, la mitad es una canción, la segunda mitad, pero la primera mitad es una historia visual narrada por él de cómo surgen los corridos tumbados, que es un género que, a ver, viene de la polka. O sea, en México empieza con la polka cuando los extranjeros la traen en la década de 1930 y va evolucionando. La primera evolución importante tal vez es cuando durante la Revolución Mexicana se utilizaban boleros para trasladar noticias de las cosas que estaban sucediendo en otras partes del país. Y luego se van convirtiendo pues, en una música popular, se traslada hacia las rancheras románticas de Pedro Infante y eso pasa a ser más adelante los corridos, los narcocorridos setenteros de los Tigres del Norte, ¿verdad? Que son como un poco más populares por la enorme trayectoria que tienen los Tigres del Norte dentro del regional mexicano. Pero hay una parte interesantísima de la narración en la que cuentan la historia de Chalino Sánchez, que quizás es uno de los giros de tuerca interesantes en la historia que modifican la forma de hacer música en América, específicamente en América del Norte, y que es justo en lo que nos vamos a enfocar hoy. Y esa parte de la historia es cuando habla de la historia de Chalino Sánchez, que es un migrante mexicano que trabajaba muy cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, pero del lado de México. Su hermano se había ido a Estados Unidos, había migrado de manera irregular y él sigue sus pasos, pero su hermano es asesinado en un conflicto entre carteles en Estados Unidos y pues él se dedica a hacer música. Y la música de Chalino Sánchez, hay un libro de Elijah Weld que se llama Narcocorrido, un viaje dentro de la música de las drogas, las armas y las guerrillas, y él cuenta, me parece a mí súper interesante, para él,
Chalino Sánchez cristaliza un momento en la historia igual que como lo hace Elvis, igual que como lo hace Aretha Franklin, igual que como lo hace Bob Dylan. Y dice, cambiaron la forma en la que se hacía música para siempre. Él dice que Chalino Sánchez no cantaba, que él aullaba. Pero, ¿qué es lo particular de Chalino? Chalino empieza a hacer música en español dentro de Estados Unidos para señores de la droga, para narcotraficantes, por encomienda. O sea, le pedían a él hacer la música y él grababa las canciones que al principio se quedaban solo para ellos, pero pues dentro de esa estética ostentosa de los jefes de la droga, pues ellos querían que más gente supiera las hazañas que vivían. A mí me parece que esto viene como de una epopeya, de una forma de epopeya que es una forma de literatura muy, muy antigua en la que se cuentan hazañas de héroes. Y más o menos de ahí me parece a mí que viene como la forma de contar historias de los narcocorridos, especialmente de Chalino. Y pues los narcocorridos son eso, son corridos mexicanos a señores de la droga que pues los piden como por encargo para hacer saber de ellos. ¿Qué pasa con Chalino Sánchez? En un concierto que él estaba dando, estaba cantando una canción que se llama Alma Enamorada, si la pueden escuchar. Si pueden, el video a mí me parece alucinante ver ese video. Él está cantando esta canción y de pronto le pasan un papelito. Él lee el papelito, se limpia el sudor, se ve casi como que traga saliva de los nervios y sigue cantando. El papelito lo que decía era que lo iban a matar, era una amenaza de muerte que se cumplió 2 días después. Él apareció con 2 tiros en la cabeza al lado de una carretera. Y esto demuestra más o menos el tipo de música del que vamos a hablar. Música relacionada a personas que han migrado entre los territorios latinoamericanos o de los territorios latinoamericanos, especialmente de México, hacia Estados Unidos, y que cantan en un entorno de violencia y de drogas, sobre todo del tráfico de droga. Pero ¿cuál es la relación ahí? O sea, ¿cómo se ven los narcocorridos y cómo surgen de esta mezcla de culturas? Yo creo que, bueno, primero, este video de Natanael Cano, de verdad, véanlo, es súper interesante, como dice Galvez, y también nos ayuda un poco a identificar el subgénero que serían los corridos tumbados dentro de la música regional mexicana, que es lo que cuenta Galvez, ¿no? Porque a mí, al principio, cuando uno empieza como a escuchar este tipo de música, ve que la temática o las canciones que hay son súper variadas, sino que hay canciones, por ejemplo, está dentro de la música regional mexicana, está un subgénero que es más como norteño, que se centra un poco más en el amor, en cantarle, bueno, también hay algunos corridos tumbados un poquito romanticones, si les gusta ese tipo de cosas, pero bueno, la música norteña como tipo Grupo Frontera, que al final son los integrantes de estas bandas. Si usted busca de dónde son, ellos no son mexicanos, son nacidos en Estados Unidos, en ciudades de frontera. Entonces, digamos, Grupo Frontera, que es una banda que no es tanto corrido tumbado, pero sí sigue siendo música norteña y que cantan un poco más romántico, igual se desarrollan en este como contexto de frontera, de la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Pero el subgénero que nosotros estamos platicando un poquito acá se centra exclusivamente, o su característica, digamos, es que se centra en violencia diaria, en este como ambiente donde la violencia perpetuada por el narco es casi que es normal hasta cierto punto, ¿no? Estas personas es la realidad que conocen y la realidad que plasman por medio de sus canciones. Entonces, este ambiente de drogas, de armas, de violencia, se ve plasmada en este tipo de música, y al final lo que yo creo que una de las cosas que más le choca a la gente al escucharlos es, claro, las letras, porque hablan de mover droga por la frontera, de andar con fajos de billetes en las mochilas, de andar con armas, y algunas canciones, por ejemplo, hay algunas de Fuerza Régida que directamente nombran a narcotraficantes actuales que siguen vigentes. Entonces ve que este tipo de canciones, por ejemplo, por encargos, no fue algo que se quedó en la época de Chalino, como estamos platicando, sino que continúa ahora, y como lo vamos a platicar un poquito más adelante, ha llegado a nosotros por medio de una viralización increíble en los últimos, yo voy a decir, 5 años, porque a mí, el año pasado o hace 2, fue que yo empecé a escuchar este tipo de música junto con mi hermana, y era bien chistoso porque son canciones que son muy violentas y tienen letras
que son chocantes, pero usted me mira a mí yendo a mi trabajo de oficina aquí en la ciudad a las 8 de la mañana poniendo una canción de Peso Pluma que canta sobre pasar armas en la frontera de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces es como una yuxtaposición de la realidad que nosotros vivimos, que es muy diferente a la realidad que se vive en el norte, bueno, tal vez no tan diferente, pero que las canciones que ellos cantan, ¿no? Y la realidad que les rodea es de una normalización de la violencia muy fuerte, y que cuando empezaron a salir estas canciones o este tipo de música en México y cuyas letras pues evocaban a la violencia, evocaban a estos actores, digamos, o estos grupos ilegales que el Estado lo último que quería era que les dieran visibilidad o que se glorificaran hasta cierta forma como las vivencias de estas personas, pues el Estado mexicano activamente trató de censurar / quitar que este tipo de música incitara y la gente lo escuchara, ¿no? Entonces también fue una de las razones por las cuales estos artistas están en Estados Unidos y muchos son de ciudades fronterizas. Y hasta el día de hoy el gobierno mexicano y el Estado mexicano pues tiene una postura muy reacia ante los corridos tumbados o los narcocorridos en su defecto, ¿no? Hacemos una pausa para agradecer a nuestro patrocinador Sofos, la librería que nos ofrece una selección excepcional de libros que alimentan nuestra curiosidad y enriquecen nuestras vidas. Les invitamos a explorar su colección de libros y encontrar su próxima lectura inolvidable. Librería Sofos se encuentra en Plaza Fontavela y le espera para que usted pueda encontrar libros relacionados al tema que estamos abordando hoy, que es el de los corridos tumbados. Así que pueden encontrar libros sobre música, sobre violencia, sobre cultura, sobre el narcotráfico y sobre muchísimos otros temas más para seguir alimentando nuestra mente. Hay un tema interesantísimo de la cultura de los narcocorridos, y es que se diferencian, bueno, además de que el sonido es muy característico, tienen una estética muy particular y es bien distinta a la estética de regional mexicano común, que es decir, la estética del regional mexicano normalmente es traje así como de charro, botas, sombreros, hebillas grandes, el bigotón, no sé, y es como lo típico de un ¿sabe? Sí, de un la ranchero. música, ajá, como ranchero. En cambio, los corridos tumbados tienen una estética, o los cantantes de corridos tumbados tienen una estética totalmente diferente. Y es una estética que se parece muchísimo más a la de los raperos en Estados Unidos, ¿verdad? Que es así como ropa floja, como que deportiva, pants, tenis, un montón de tatuajes en el cuerpo, la cara tatuada. Y esto tiene que ver, creo yo, con de dónde surge específicamente este género, o cómo surge, o a través de qué dinámicas. Y la dinámica detrás de la que surge es la mezcla entre el gangsta rap y el regional mexicano, específicamente de los narcocorridos. El gangsta rap es un género que empieza más o menos en, yo diría, los años 80, y que tiene una lógica muy similar, que es la lógica de la música hecha que habla sobre violencia, que habla sobre grupos sociales que han estado marginados socialmente por mucho tiempo y que sufren de la violencia día a día. Una de las figuras importantísimas del gangsta rap es Tupac Shakur. Tupac a mí me parece uno de los personajes más fascinantes de la historia de la música. Él nace en una comunidad muy, muy pobre. Su mamá era adicta al crack. Su mamá y su padrino eran muy cercanos a las Panteras Negras, el movimiento de liberación racial de Estados Unidos. Y nace en un contexto. Hay un artículo de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez tiene muchísima claridad sobre la historia de Tupac Shakur y del gangsta rap. Y ella dice algo del gangsta rap que me parece que es muy, muy acertado y que lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es que es música para contextos de violencia. En el momento en el que Tupac Shakur alcanzó como que su cima de popularidad, había aproximadamente 610,000 personas afroamericanas en la cárcel de entre 20 y 29 años y 400,000 recibiendo educación universitaria. Es decir, la población afroamericana estaba más presente en la cárcel que en las universidades. En el momento en el que Tupac Shakur lanza, por ejemplo, su álbum Tupacalypse Now,
que incluso fue censurado por Dan Quayle, que en ese momento era vicepresidente de George Bush. Y entonces recibe, o sea, vemos ahí varias similitudes, ¿verdad? O sea, es una música que habla sobre violencia, que está dirigida a su público objetivo, suele ser pueblos o personas, grupos sociales muy afectados por la violencia, muy atravesados por la violencia, y que desde fuera se ven con muchísimo rechazo. Usted hablaba de la censura que ha tenido el gobierno mexicano, que además me parece interesante decir aquí que el gobierno mexicano empieza desde 2006 lo que declara una guerra contra el narco con el gobierno de Felipe Calderón, que es como un enfrentamiento frontal a los carteles de la droga, pero que no tiene el efecto que debería tener, es decir, no reduce la fuerza de los carteles, no reduce el impacto de los carteles en la vida de las comunidades a las cuales afecta más el comercio violento de la droga. Hay un libro de Osvaldo Zavala que se llama Los carteles no existen, y en este libro él teoriza que los carteles no existen con la concepción que nosotros tenemos de ellos, como grandes organizaciones paraestatales, sino que él dice son organizaciones que surgen del Estado y no es que se enfrenten a los intereses del Estado, que los intereses de los carteles son los intereses del Estado y que están tan metidos en la toma de decisiones, en el ejército, que esa comercialización es parte de la economía del Estado y de la organización del Estado. Entonces, en ese contexto, en esa mezcla de culturas, de las personas que han migrado de manera irregular a Estados Unidos y que se topan con esta otra música de violencia, pero que traen un bagaje cultural propio, ahí es donde surge el tema de los corridos tumbados. Entonces, a mí me parece interesantísimo hacer esa relación, porque incluso hay otra similitud, creo yo, que me parece a mí fascinante esto. Tupac Shakur muere muy similar a Chalino, también lo asesinan. Él salía de ver una pelea de Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas y pues es abordado por varios vehículos que le disparan y lo asesinan, y esto se atribuye pues a conflictos entre pandillas que dominaban pues o que estaban representadas en la música gangsta rap de Estados Unidos, y es muy similar a lo que pasa con Chalino, ¿verdad? Entonces como que ahí está este tema de las similitudes de los contextos que, a pesar de que son muy diferentes, llegan a mezclarse, y de ahí surge los corridos tumbados. Hacemos otra pausa para recordarle que si usted muy pronto va a ir a una fiesta a escuchar corridos tumbados, o va a ir al concierto de alguno de los artistas de corridos tumbados que nos han estado visitando últimamente, no se olvide de tomarse su Party Smart. 30 minutos antes, y el día siguiente usted va a amanecer como si no le hubiera pasado nada, como si fuera parte de la generación Z, y entonces pudiera hacer lo que usted quisiera en la noche y el día siguiente amanecer como nada. Party Smart es uno de los productos estrella de Productos Himalaya, así que vayan a buscarlo y no se olviden nunca de tomarlo antes de sus tragos. Algo que usted mencionó que es también, o sea, interesante cómo esta música genera un tipo de identidad dentro del grupo social en el cual surgió y al cual representa en cierto punto, y el rechazo que usted menciona que se ve desde fuera, ¿no? Entonces, que los corridos tumbados hayan integrado a su género elementos del hip hop y elementos, digamos, de todo este movimiento que surgió en Estados Unidos, también representa como la necesidad, o bueno, no sé si es una necesidad, pero como la respuesta de una necesidad de identidad de este grupo de mexicanos en este caso, pero podemos decir, digamos, de latinos en general, que están en Estados Unidos viviendo en estos barrios o conviviendo directamente con este movimiento urbano que fue el hip hop en su momento. Hay un libro muy interesante de Jonathan Blitzer que se llama, bueno, en español creo que la traducción del título es como todos los que estaban acá se fueron, o todos los que estaban acá ahora están allá. Pero habla sobre la relación de Estados Unidos, el norte de Centroamérica y la creación de una crisis, le dice él. Entonces, él en el libro se centra en esta migración que se empezó a dar desde el siglo pasado, específicamente de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos. Entonces, no menciona México, pero
dentro de los capítulos en donde él explica, por ejemplo, el surgimiento de las maras en Los Ángeles, él especifica que este tipo de grupo surgió por haber sido como, o por este grupo poblacional de centroamericanos, de haberse encontrado en un Los Ángeles urbano, un Los Ángeles lleno de violencia, y que les tocaba convivir con grupos que si bien ya estaban como separados por ciertas características, ¿no? Estaba, por ejemplo, el grupo de afroamericanos, del cual, por ejemplo, mencionábamos que escuchaban hip hop y música en inglés. Y claro, al final ellos también terminan escuchando música en inglés y pues viviendo ese tipo de cultura, ¿no? Pero dice que también estaba el grupo de mexicanos que vivían en Los Ángeles y que entre todos ellos había conflicto social y pues era como eran barrios muy, muy violentos. Pero que dentro del libro él cuenta la historia de un salvadoreño que casi que se fue cuando tenía como 2 años, o era muy chiquito, y que allá como que creció toda la vida, pero que cuando se regresó a El Salvador, que él venía con este como bagaje cultural, o como este bagaje de ser de vivir en Los Ángeles. Dice que usaba jeans flojos, como típico aquellos tenis todos como chonky, todos grandotes, la camisa así súper floja, y creo que no. Hablando de la estética que mencionamos al principio, pues así exactamente es que se viste Peso Pluma. Uno lo ve y en sus conciertos tiene unos shorts que le quedan inmensos y tiene unas piernas de este tamaño y unos grandes tenis. Y él, y todo tatuado y con diamantes aquí en los dientes, en los anillos. Yo fui a ver a Fuerza Régida al IMF hace unos meses y estaba súper cerca, estaba casi que en primera fila, y el cantante venía y nos da la mano y nos dio la mano así, y todo aquí tenía lleno de diamantes y de anillos, y yo le decía a mi amiga con la que fui, yo le pude haber jalado un diamante y ya con eso pagué todo mi semestre de la universidad. Pero entonces uno los ve y tienen o sea, son como raperos, como todos estos que mencionan que forman parte del movimiento hip hopero under, pero pues son mexicanos, latinos, y cantan la misma temática que el hip hop tocó en su momento cuando surgió, ¿no? Nuestro patrocinador, Madera San Miguel, ofrece una solución integral de productos y servicios de madera y para madera, dirigida tanto a fabricantes de mueble como usuarios de productos de madera. En Madera San Miguel, ustedes pueden encontrar cortes precisos y personalizados para satisfacer sus necesidades de diseño. Además, brindan servicio de torno, dando forma a la madera con maestría y atención al detalle. Por favor, no dejen de visitar cualquiera de las sedes de San Miguel que tienen por todo el país para recibir asesoría, o pueden también visitar la página web sanmiguelmadera.com. A los pueblos centroamericanos específicamente, a la gente que le toca migrar, modifica su visión de la cultura más allá de la música. O sea, usted que ha tenido muchísimo contacto con el tema de la migración, ¿cómo modifica la visión de uno mismo ese viaje, que es un viaje sumamente tortuoso, sumamente difícil, sumamente inhumano, en condiciones inhumanas muchas veces? Además del tema de la música, porque ese es uno de los aspectos, ¿verdad? Pero hay muchos más, me imagino. También el tema de identidad, yo creo que eso también lo encuentran mucho a través de la misma música. Esta persona que Blitzer entrevista en su libro, él dice que, por ejemplo, su idioma, porque él se fue muy pequeño, y su idioma materno, digamos, era el español, pero él no hablaba español porque allá pues hablaba inglés, y cuando lo mandan de regreso a El Salvador, él decía, o sea, yo no soy ni de aquí, porque aquí me ven como un gringo que se viste como gringo, y esta estética completamente diferente a cómo se vestía la gente en El Salvador en el 2005, digamos. Pero tenía nombre latino y sus papás eran latinos y él tenía una identidad latina, pero al final también se genera como un tipo de ruptura de identidad, que es lo típico que uno escucha, que no soy de aquí ni soy de allá, y este famoso como duelo migratorio de las personas que terminan no perteneciendo a ninguno de los dos grupos. Sí, me parece súper interesante eso, porque pasó hace poco con un grupo de regional mexicano, Yaritza y su esencia, que es un grupo formado en Estados Unidos por descendientes de mexicanos que cantan música en español, música regional mexicana, pero que uno los oye hablar y es como escuchar hablar a cualquier persona latina en Estados Unidos, es decir, con aquel acento como un poco arrastrado, no totalmente en español, no totalmente latinoamericano, sino como con mucho deje
estadounidense. Y fueron muy criticados porque les preguntan, ¿cuál es su comida mexicana favorita? Y dicen así como, no, a mí me gusta el pollo frito. Y entonces recibieron mucho odio por eso, pero digamos, si nuestros estados obligan a la gente, fuerzan a la gente a migrar, y estas personas tienen que hacerlo de manera irregular, adaptarse a contextos que les son totalmente ajenos, en los que no hay nada de familiar y que se tienen que convertir un poco dentro de esa dinámica en personas totalmente diferentes y luego regresan a sus países y no se acoplan tampoco a la forma de vida porque no es la forma en la que han crecido. Creo que es muy poco lo que podríamos juzgar de ahí. O sea, realmente no es como porque hayan querido, sino porque las circunstancias los han obligado a hacer esos cambios tan distintos, ¿verdad? Creo, no sé. Y yo creo que justo el ejemplo de Yaritza y su esencia y el hecho de que ellos son de Washington State, o sea, ni siquiera es como un lugar así cercano a la frontera, como por ejemplo los que decíamos creo que Fuerza Régida son de San Bernardino, en California, Grupo Frontera son de Texas, o sea, uno ve todos estos grupos que algunos tocan, digamos, corridos tumbados, un poquito más bélicos, como les dicen, y otros sí son un poco más romanticones como Grupo Frontera, pero exactamente representan como esta porosidad del intercambio de culturas del norte de México y del sur de Estados Unidos, porque ellos todos, sí, o sea, las entrevistas, claro, al Grupo Frontera, por ejemplo, lo hacen un poco más en español o así, pero si uno ve los videos, ellos hablan en inglés, y entre ellos casi que se hablan en inglés, pero todas sus canciones tienen letra en español, y todas sus canciones van dirigidas a un grupo o a un público objetivo que habla español y que vive, digamos, este contexto de violencia que ellos cantan en sus letras. Trasladémonos ahora un poco a la siguiente parte del programa que queríamos hablar, que era el impacto mediático de los corridos tumbados. Hay algo que dice también Mariana Enríquez sobre el gangsta rap, que es que se vuelve muy, muy popular, o sea, se traslada a otros contextos sociales que no son aquel en el que surgió y aquel para el que fue pensado, y se vuelven... Ella dice, llegan a otros contextos vaciados de su esencia o de su contexto sociocultural. Creo que pasa lo mismo con los corridos tumbados, porque aunque surgen en esos contextos específicos y bajo esas dinámicas específicas que ya hemos explicado, usted y yo no los escuchamos de la misma manera de una persona que vive en Ciudad Juárez, por ejemplo, no sé. Y aún así los disfrutamos mucho. Y no es solo el caso de Paulina y el mío, es el caso de por lo menos 56 millones de personas. ¿A qué me refiero con estos 56 millones de personas? Son los oyentes de Peso Pluma para 2024. Es el tercer artista latino más escuchado del mundo. O sea, el tercer artista latino más escuchado en el mundo. Y a nivel global es el artista número 35. O sea, de todos los artistas, no solo de los latinos. ¿Por qué ha llegado tan lejos Peso Pluma? O sea, ¿qué es lo que hay en los corridos tumbados que es tan accesible o tan cercano a la gente o quizás no cercano, pero atractivo para las personas y sobre todo para las generaciones nuevas? Porque quien nos escucha y nunca ha oído un corrido tumbado dirá, bueno, está bien, es música de violencia. ¿Por qué le gusta a la gente? ¿Por qué le gustaría a niños que van... a plus, ¿verdad? Un fin de semana. O sea, ¿por qué escucharían corridos tumbados? Yo creo que, bueno, a ver, creo que la popularización de este tipo de música también va muy de la mano con TikTok. Yo la primera vez que escuché una canción de Peso Pluma fue con el trend de La Bebé Remix, es una gran canción, escúchenla. Pero me salía cada rato, o sea, mi For You page ni siquiera... O sea, yo escuchaba aquella su música típica, reggaetón, Karol G, Fade, que quiera que no, aunque es música en español, es muy diferente a lo que canta Peso Pluma. Y yo me acuerdo que me salía y yo decía, ay, este encima canta feo, porque, a ver, quien nos escucha y nunca ha escuchado una canción de Peso Pluma va a ir y va a decir, ay, voy a googlear a esta persona que es de los más escuchados en el mundo y de cantar bonito y lo pone y va a ver que Peso Pluma no es aquel Cristian Nodal que le canta y le hace serenata y canta súper lindo y puede que no le guste ese tipo de música, pero uno dice como, no, sí canta bien, no, sino que es una estética, como decía usted, muy, muy diferente a lo que probablemente en general escuchan las personas. Entonces, yo creo que también la popularización del uso de este tipo de redes sociales, en específico TikTok,
es lo que ha ayudado a catapultar, por ejemplo, a Peso Pluma en cuestión de 2 años, de ser un artista muy como nicho, digamos, a ser uno de los mayores artistas en el momento. Sí, o sea, yo me acuerdo cuando yo empezaba a escuchar a Peso Pluma porque yo empecé a escuchar este tipo de música por mi hermana, que no sé por qué le empezó a gustar y me subí al carro y tenía su playlist así, belicón norteño, me lo ponía y íbamos como que yo me iba a dejar el trabajo y ya después iba a la U. Y igual, nada que ver con nuestras realidades diarias. Y entonces, yo al principio le decía, ay, no quita eso, que qué feo se escucha, no sé qué. Y poco a poco, yo creo que de haberlos ido escuchando tanto y de que después me salía en TikTok, me sabía la canción y es súper pegajosa. Pero en esa época, por ejemplo, Peso Pluma era así como medio, o sea, era famoso, pero no era lo que es hoy. O sea, fue invitado de Becky G, como invitado al show de Becky G en Coachella. Y eso fue en 2023. Y ahora 2024, él fue headliner de un día en Coachella y era el artista principal, ¿no? Entonces, yo creo que ese salto inmenso que ha tenido Peso Pluma en cuestión de 3 años tiene mucho que ver también con la popularización de sus canciones por otros medios. Igual, hace poco estuvo en Jimmy Fallon. Yo nunca hubiera pensado que esta persona que cantaba de esta forma, después lo iba a estar entrevistando a Jimmy Fallon y que iba a cantar su canción sobre corridos y drogas y armas en un programa late night show en Estados Unidos. Pues es como surreal, siento yo. Sí, que es también como un símbolo de estatus musical, ¿verdad? O sea, van solo los artistas top, incluso no solo artistas, ¿verdad? Actores, Sí. otro tipo de personas de la farándula. Y es fuertísimo llegar a ver cómo no es solo que este tipo de música beba de la cultura norteamericana, sino que también se traslada y también se instala ahí. Entonces también la gente que vive en Estados Unidos, que hay que decirlo, hay un número importante de gente latinoamericana viviendo en Estados Unidos, pero no solo ellos lo escuchan, o sea que ha llegado hasta Jimmy Fallon también es un símbolo de lo que ha crecido el género musical. Hay un artículo interesante que salió creo que hace un año, o a finales del año pasado, de Elda Cantú en el país. Y ella lo que hace es entrevistar e intentar entender la popularidad de los corridos tumbados en México. Y entonces entrevista a mucha gente que va a sus conciertos, entrevista a gente que lo escucha, gente que le gusta, que son fanáticos. Y saca varias conclusiones, pero una de las conclusiones interesantes es que parte de la popularidad se debe a que quienes lo escuchan, sobre todo de generaciones mucho más jóvenes, incluso yo diría los últimos de la generación Z o los primeros de la siguiente, quieren ser como lo que ven. O sea, ven esa estética ostentosa, lo que usted decía, de anillos, de diamantes, de mucho dinero, de excesos, de saquen las botellas de Moet. O sea, ¿verdad? Es una estética, digamos, de la abundancia y en un... O sea, las redes sociales enseñan mucho lo que podría llegar a ser, ¿verdad? O sea, vemos influencers, vemos millonarios con estilos de vida como los que nosotros quisiéramos y nos suena tal vez no cercano, pero de alguna forma accesible y entonces queremos parecernos a eso. Entonces, ella entrevista incluso a niños de 12, 13 años que van al concierto de Peso Pluma en Foro Sol el año pasado y se da cuenta que a los niños les gusta cómo se visten, o les gusta las cosas que dicen, o sea, no sé, como que es todo el tema que va más allá de lo estético, más allá de cómo se ve, por qué es lo que es, y ahí hay un tema fuertísimo, o sea, para que Peso Pluma esté solo por debajo de Bad Bunny y Shakira que tiene años de carrera, que es quizá el símbolo del éxito de Latinoamérica musicalmente hablando. Y Bad Bunny, que es como el punto más alto del reggaetón, que no es un género nuevo, que lleva ya, no sé, 30 años existiendo. Y que algo tan nuevo como los corridos tumbados, tan rápido, esté tan alto, sí demuestra como esa, no sé, esa necesidad de sentirlo cerca, ¿verdad? Creo yo, no sé, como que hay ahí una cercanía, tal vez. Yo creo que el uso de estas plataformas que ayudan a que todo sea viral tan rápido y llegue a tantos lugares, es como el punto clave de la exportación de esta cultura latina que la hemos visto antes, como decía usted, por ejemplo, con Bad Bunny. O sea, yo lo pensaba en el punto, digamos, más alto de la fama de Bad Bunny, que fue cuando sacó su disco de
del Verano Sin Ti, y que hizo todo su gira por Estados Unidos, y que fue una cosa loquísima, que vino a Guate y todo. Yo decía, a mí no se me va a olvidar que Obama saca su como playlist de canciones favoritas del año. Y creo que fue en el 2022. Ajá, en el 2022 había una canción de Bad Bunny en ese playlist. Ajá. Yo estoy segura que él no lo hace él, pues, pero como que el que una canción de Bad Bunny estuviera así como en el top picks de Barack Obama, se me hizo como surreal, y yo decía, de verdad que la exportación de la cultura latina digamos, en ese caso, por medio del reggaetón y por medio de Bad Bunny, y ahora que lo vemos por medio de los corridos tumbados y por medio de, por ejemplo, Peso Pluma, que es como el mayor exponente en el momento, pero que hay pues muchos otros artistas, es casi, no sé, o sea, yo no lo hubiera podido pensar hace 15 años cuando era como muchísimo más fraccionado, y que la música de inglés casi que solo se escuchaba en países que hablaban inglés, y un poco de música en español, si por ejemplo Shakira, que hacía colaboraciones con Beyoncé, o con artistas que hablaban inglés, pero que no estaba a ese nivel de que un artista latino o un artista que canta en español se pudiera escuchar pues tanto, ¿no? Entonces también creo que las redes sociales, la viralización, por ejemplo, de todo este tipo de cosas, el internet, ha ayudado a que la cultura latina pueda exportar este tipo de géneros y este tipo de música, pues más allá de solo Latinoamérica y México, y ya no hay esa como partición tan obvia entre qué escuchan en el norte y qué escuchamos acá. Entonces creo que ya hay como un poquito más como de mezcla y de esta porosidad que había pues en las fronteras entre ambos idiomas. Y ahorita que estamos hablando del enorme éxito de Peso Pluma, y que llegó incluso a Coachella, hay un tema que es igual importante hablar, que es que por el tipo de música que es, por el tipo de cosas que dice y por el origen que tiene, no deja de separarse de ese contexto de violencia. ¿Qué significa o qué impacto tiene que Peso Pluma haya tocado en Coachella, pero en México haya tenido que cancelar 6 conciertos porque recibió amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación? Yo creo que también es... Ajá, como que ese es como un recordatorio de que, quiera que no, seguimos viviendo en países muy violentos y en contextos muy violentos, donde este tipo de música es visto por muchos como lo que era en un principio, que era apología a la violencia, y encargos que mencionan este tipo de actividades ilícitas o a ciertos actores que el Estado no les quiere dar visibilidad. Creo que es muy diferente un concierto de Peso Pluma en Sinaloa o un concierto de Peso Pluma en, no sé, Tamaulipas, a el concierto de Peso Pluma en Coachella, donde antes antes de Peso Pluma cantó, no sé, de 1975, me estoy inventando, no sé, creo que yo no cantaba en Coachella este año, pero como que ahí no se vive ese ambiente violento y este ambiente que inspira las letras de este tipo de canciones y este tipo de artistas, como si se vive en México, ¿no? O sea, es obvio que, por ejemplo, Peso Pluma tuvo que cancelar estos conciertos a causa de amenazas de los grupos que él mismo como inmortaliza en sus canciones. Entonces es muy diferente, es como ahorita, bueno, la referencia es un poco jalada, pero la voy a hacer. Ahorita se está haciendo como viral un TikTok de una mexicana que dice que no es lo mismo una mexicana crecida en México que una mexicana crecida en Europa, y entonces empieza a dar, y bueno, la están funando en internet, pero yo creo que no es lo mismo. Entonces los corridos tumbados en un ambiente violento y en un ambiente donde siguen teniendo presencia estos grupos, a un corrido tumbado que escucha a una persona en una ciudad pacífica donde no los van a ir a matar o los van a asesinar ahí a medio concierto de una persona que canta corridos tumbados y que le canta al narco, ¿no? Entonces sí, creo que si bien es una música que está muy... que se ha popularizado mucho, y vemos esta exportación de esta cultura, pues no olvidamos que seguimos viviendo de este lado del continente, donde esto sigue siendo la realidad diaria de muchos lugares, y que fue lo que le pasó a él en estos conciertos, y que por eso los tuvieron que cancelar, y que al final es como la excusa, digamos,
que sigue dando el gobierno mexicano de querer como cancelar este tipo de música, no ponerla, o sea, que no sea tan popular y censurarla hasta cierto punto porque siguen estando ahí casi que en el patio de su casa, ¿no? Claro. Me recuerda, y vuelvo a insistir, a esta frase de Mariana Enríquez sobre el gangsta rap, que dice que llega vaciado de lo social que le dio origen, y es totalmente cierto. Sí. O sea, ella dice, ahora en otras partes del mundo se escucha gangsta rap como si fuera cualquier otro género, y eso pasa, por ejemplo, en Coachella, se van a escuchar corridos tumbados como si fuera pop, como si fuera rock, como si fuera incluso reggaetón, pero no es ninguna de esas cosas, es su propio género con su propia historia y su propia dinámica. Vamos a ir cerrando el programa con una pregunta que vamos a intentar responder los dos. Si a ustedes nunca habían escuchado los corridos tumbados, o si los habían escuchado sin entender el contexto del que vienen y qué es lo que significan, les vamos a hacer una invitación a escuchar algunas canciones. Yo le voy a preguntar a Paulina y luego voy a contestar yo, que nos recomiende 3 canciones de corridos tumbados que podrían, quizá no gustarle a alguien, pero por lo menos darle una idea de qué es lo que hemos estado hablando estos 45 minutos que llevamos acá. Qué mundo. Hemos hablado mucho de corridos tumbados, ¿ya ven? A ver, yo creo que, bueno, si hablamos de artistas, yo creo que mi artista, digamos, favorito es Peso Pluma. Acaba de sacar un disco, la verdad, y ahorita va a empezar su gira por Estados Unidos, que otra vez representa lo grande que ha llegado a ser Peso Pluma. Y a mí me gusta mucho Fuerza Régida, justo lo que les estaba contando, que los vi ahorita que vinieron de artista principal en el Empire Music Festival, aquí en Guate, y ese nivel de concierto yo no lo esperaba. O sea, yo dije, ay, sí. O sea, fui por otros artistas que habían, pero el principal era Fuerza Régida y se echaron un show impresionante. O sea, era una cosa con cohetes, tenían una banda, salieron con el cello, o sea, el cantante es una persona y habían como 15 o 20 personas también en la banda. Entonces, más allá de lo que cantan y de lo que escuchan, la verdad es que fue como una exposición musical muy, muy, muy bonita y muy interesante. A mí me gustó mucho. Entonces, ellos dos, en cuanto a artistas, si quieren como tener una pequeña introducción. Y canciones, a mí me gusta mucho TQM de Fuerza Régida. Eso es, la venía escuchando en el carro ahorita. También es un poco más romanticona, lo que les decía, como que corridos tumbados románticos, si quieren ver un subgénero. Entonces, no solo es de armas y drogas. Y otra canción que me gusta mucho es PRC. Esa es de Peso Pluma y Natanael Cano, ¿no? Sí. Esa sí es puro corrido tumbado. Entonces, si quieren así como el exponente de todo lo que hablamos de drogas, armas y dinero, esa canción la pueden escuchar. Entonces, esas dos me gustan a mí. Y Harley Quinn de Fuerza Régida también con Marshmello, que Marshmello es un DJ. Otra vez un crossover muy loquísimo. Nadie nunca hubiera pensado que Fuerza Régida iba a sacar una canción con Marshmello, pero con esa cierran su concierto y es de verdad un espectáculo. Entonces, sí que esta es como una pequeña introducción al género, por si quieren algo un poquito más light, por así decirlo, porque yo sé que hay otros artistas que son mucho más belicones, que puede ser que no les guste tanto. Entonces, si quieren solo tener así como una pequeña probadita del género, creo que ese es útil. Yo voy a decir Tulum de Grupo Frontera y Peso Pluma, creo que es muy buena. favorita, me gusta mucho. Sí. La Diabla de Xavi. Y bueno, cualquiera de Natanael Cano me gusta mucho. Me gusta bastante, escuchen a Natanael Cano. Todas de Nata. Escuchen Y el todas. video de los 6 minutos. Ese video, por favor, independientemente de que no les gusten los correos tumbados y que no quieran escucharlo, miren por lo menos la mitad del video donde cuenta la historia. Es interesantísimo cómo se fue transformando en algo traído de Europa hacia algo que tenía un uso social durante la revolución, a algo que era un poco más romántico, a algo que hablaba sobre los narcos, a lo que es esta mezcla, esta amalgama de culturas y que se ve como atravesada transversalmente por la violencia, que es de lo que hemos estado hablando hoy. Algo con lo que quiera cerrar, Pau, antes de que nos vayamos.
Gracias por invitarme a este tangente cultural diferente. Creo que si ya hicimos Taylor Swift, ya hicimos corridos tumbados, necesitamos otro género para terminar. Entonces, Sí. si se les ocurre algo, la próxima tal vez reggaetón, que también siento que el reggaetón al principio fue igual de satanizado que los corridos tumbados. Tuvo el mismo rechazo y a poco se ha ido mainstreameando un poquito. Así que no sé si los corridos tumbados van a ir por ahí, pero habrá que ver. Sí, hay un podcast narrado por Ivy Queen. Quienes conocen de reggaetón sabrán que estamos hablando de una leyenda de reggaetón La reina. que se llama Loud en Spotify, que cuenta la historia del reggaetón. Se lo recomendamos también muchísimo. Es un poco diferente a lo que hemos estado hablando, pero a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención intentar entender de dónde viene la música que escucho, cuál es el contexto en el que surge y pues es interesante porque el reggaetón pues ya está como un poco más asimilado dentro de nuestra cultura que los corridos tumbados. Pero sí, gracias por estarnos escuchando. Compartan este episodio. No saben lo mucho que nos costó que nos dejaran hacer este episodio. Y yo vine después de mes y medio para hablar de este tema. Así que ojalá les guste, ojalá lo compartan y ojalá pues genere muchísima conversación. Y si quieren oírnos hablar de otro tema que nos saque un poquito de la coyuntura diaria, que a veces pues nos tiene un poco ahí atarantados y cansados, pues háganoslo saber. Y hágaselo saber a los jefazos de Tangente, especialmente a Luismi, a quien le agradecemos que Gracias, nos haya dado Luismi. permiso después de tanto molestarlo. Y nada, gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión en Tangente Podcast.